platicaba, estoy en el piso 29 de la Torre Mayor, en las oficinas centrales de Deloitte, con Arturo García Bello, socio líder de la industria de energía y recursos naturales, para hablar justamente de las perspectivas de cómo estarán los combustibles fósiles ante la llegada de los vehículos eléctricos, que a través de Tesla, con Elon Musk, pues han detonado el gran potencial que puedan tener, si bien hoy en el mercado todavía no tiene una participación tan significativa, pero que claramente nos asuman a un futuro diferente. Arturo, gracias por la invitación. Hola, buenos días al auditorio. Rodrigo, te platico, ¿no? O sea, básicamente, sin lugar a dudas, va a haber un crecimiento de los autos eléctricos y en especial los híbridos, ¿no? Como referencia te digo dos temas, ¿no? En México hay aproximadamente 12,000 gasolineras y en Estados Unidos hay 110,000. Eso te puede dar una perspectiva del espacio que todavía hay de crecimiento de las gasolineras. Luego, como punto número 2, en México aproximadamente hay 16,000 unidades de coches, de vehículos eléctricos, de los cuales 15,500 aproximadamente son autos híbridos. Luego, el costo de los coches vendidos en México en términos generales son de $14,300 y por ende el consumidor en México no tiene la capacidad de adquirir un coche eléctrico, que son temas muy importantes y no hay los suficientes incentivos para adquirir un coche eléctrico. ¿Cómo verías la evolución hacia adelante? Es decir, en la próxima década, por ejemplo, digo, no tienes la bola de cristal, sino préstanosla, sí, y vemos cómo van a ir los mercados al rato, pero ¿cómo ves, cuál es la tendencia que se ve en los próximos 10 años en cuanto al crecimiento de los vehículos eléctricos o híbridos? Mira, te platico, en Deloitte se llevó a cabo un estudio donde se abarcó China, Alemania, Estados Unidos y donde tiene 4 escenarios. De esos 4 escenarios te prospectan que para el año 2030 entre el 52 o podría llegar en el extremo el 99% de los coches serían eléctricos, que incluyen los híbridos, y dependería de muchas alternativas y de muchos escenarios. Y yo creo que un dato central que yo te diría que es muy importante y que poca gente sabe es que el coche eléctrico y en especial el Tesla requiere ciertas materias primas como el cobalto, el cual no existen suficientes reservas mineras probadas y entonces el riesgo del abastecimiento es significativo. Para la fabricación de esta batería, en el caso de cobalto se requieren 8 kilos por batería, se requiere níquel, el cual para el tema del cátodo se requiere el 80%, un coche, lo que es el litio, requiere 50 kilos, y de cobre 80 kilos. De batería cobre hay suficiente materia prima. Sin embargo, el cobalto solo se encuentra principalmente en Sudáfrica, en Bolivia, en Perú y en Argentina. Entonces, esta restricción, si no crece el avance de la tecnología, va a hacer que el crecimiento del coche eléctrico e híbrido no sea tan sostenido en el largo plazo. Luego, otro tema yo creo que significativo es el incentivo que cada país y cada ciudad dé al vehículo eléctrico. Se ven fenómenos como en Alemania, que por ejemplo tú puedes alquilar departamentos y donde te alquilan el departamento siempre y cuando te metas a un contrato de un pool de renta de coches. A lo mejor son 40 departamentos y tiene un pool de 8 coches. Entonces tienes que hacer reservaciones para usar tu automóvil. Se observa, por ejemplo, que en la Ciudad de México ya hay una nueva legislación que a finales del año pasado se disminuyó el requerimiento de hacer ciertos número de cajones de estacionamiento en relación a los metros cuadrados construidos, lo cual es un buen incentivo. Claro, y creo que no tardará, lo hemos visto en ciudades del mundo, el hecho de que te cobran por circular en ciertas zonas muy céntricas de las grandes urbes, ¿no? Ya ocurre en Londres, en Washington, D.C., etcétera. Y hablando de ello, por ejemplo, Tesla, pues ha promulgado también que se haga una diferenciación entre vehículos híbridos y vehículos 100% eléctricos, porque evidentemente un eléctrico tiene 0 emisiones, porque obviamente hay quien dice, bueno, pues el proceso de fabricación, etcétera, y esa electricidad sale de algún lugar, pero claramente en las emisiones, pues en ese caso son 0, en los híbridos es un poco más, ¿no? Y también ahí hay una discusión importante en términos de ir haciendo una diferenciación entre un vehículo como puede ser un Prius, ¿no?, mixto, o un vehículo 100% eléctrico. Y en ese sentido, ahora que mencionabas las baterías, eso habla mucho, por ejemplo, se dice, bueno, pues Tesla en cualquier momento va a colapsar porque no cumple sus promesas,
pero el hecho es que la planta que tiene en Fremont, lo que tiene son baterías, es lo que más produce. Y entonces, cualquiera que sea el crecimiento que tengan los coches eléctricos hacia adelante, muy probable que le van a comprar insumos a Tesla. Es decir, la batería, ya sea el Bolt de General Motors o las distintas propuestas que va habiendo en el mercado en vehículos eléctricos. Pero como dices, ¿qué tanto el cambio de modelo en cuanto a la venta y propiedad de un vehículo pudiera cambiar en los distintos escenarios que se plantean? Porque también vemos que muchas de las compañías automotrices están viendo modelos en donde quizás en un futuro no tan lejano ya no seamos dueños de un coche y más bien, como ocurre en este ejemplo de los departamentos, simplemente hay una flota que nos lleva de un lugar a otro, ya sea a través de aplicación o de una suerte de ecobici, pero de coches que ya funcionan en Europa. Yo creo que sin lugar a dudas hay varios sectores afectados, ¿no? Que está lo que tú mencionabas, la red de transportes, el taxi va a cambiar, los estacionamientos privados va a cambiar, la forma de vender los automóviles, el autofinanciamiento, el tema de combustibles, tenencias, inclusive ya se empieza a observar casetas donde se cobra una menor caseta a un coche eléctrico. Y otro tema importante es la ciberseguridad, de la cual poco se ha hablado, que los coches eléctricos tienen mucho más gadgets, entonces la ciberseguridad va a ser muy importante por tu seguridad privada de los temas personales con los cuales se manejan, y al compartir un coche eléctrico ese va a ser un tema significativo. Luego, otro tema importante, tú hablabas de una planta de baterías. Aquí, si bien el coche eléctrico no contamina, cuando la batería deja de ser útil, la disposición sí tiene un efecto contaminante importante de largo plazo que debe solucionarse, lo cual es vital. Por otro lado, te puedo decir que en el caso de Shell ha anunciado que va a invertir $1 billón en hacer centros de carga. En el caso de BP también ha anunciado la instalación de centros de carga en estaciones de gasolina. ExxonMobil lo que está haciendo es invertir también en proyectos de batería. Shell piensa que va a ser muy lento el crecimiento del coche eléctrico y lo apuesta a largo plazo y no está haciendo ninguna inversión significativa. En el caso de Total, plantea que para el año 2023 tenga 300 estaciones de cargas. En el caso de Statoil, ellos ven que se deben de generar centros de carga también en estaciones de servicio, especialmente en Europa. Y en el caso de Eni, ellos piensan que solo se deben hacer también parte de las estaciones de carga. Otro tema significativo es, si tú ves un poco que hubiera un crecimiento de coches eléctricos muy importante, la mayoría cargaría energía para las baterías en la noche, donde la electricidad es más cara y habría picos. El sistema en general en todas las ciudades no está preparado para esas cargas y para esos picos. También las compañías de energía están estudiando esta posible demanda para ver si este crecimiento se da como está la perspectiva, cómo van a reaccionar y hacer centros de carga y distribución importantes. Yo te diría en México que si tú tienes un coche eléctrico, tu conexión a tu casa te puede costar de 50,000 hasta 150,000 pesos la conexión. Luego, si eres consumidor, tienes el consumo bajo, mediano y alto. Claro. Entonces, asumiendo que tienes poder adquisitivo para comprar un coche eléctrico, estarías en el consumidor intermedio o alto. Si tú conectas toda la noche tu batería y usas el coche a diario por lo menos 5 días, subirías de tu tarifa de consumidor a la alta. A la DAC, ¿no? Entonces, de alto consumo. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está, fuera de que sea responsable socialmente en temas de sustentabilidad, dónde estaría el ahorro? Luego, la batería del coche Tesla Sport vale 750,000 pesos y solo dura 5 años, lo cual es un reto que si tú tienes un coche de 4 o 5 años y tienes que reponer la batería, vale 750,000 pesos. O si tú quieres comprar un coche usado de 4 años y lo compras en $1 millón y al año tienes que poner 750,000 pesos, es algo que el consumidor sí va a visualizar y va a depender mucho del costo de reposición de un auto, el subirse a esta nueva tecnología. Arturo, vamos a hacer un corte y regresamos prácticamente para un comentario final acerca de este importante asunto, sin duda también pues de muchas aristas en cuanto a los vehículos eléctricos. Vamos a hacer un corte, volvemos con más aquí en Imagen Empresarial. Si usted ve hacia la zona del
este, sí, sería el este, o sea, por donde está el Iztaccíhuatl, en la Ciudad de México, se ve espectacular el amanecer. Estoy con Arturo García Bello, prácticamente ya casi para despedirnos. Él es socio líder de la industria de energía y recursos naturales en Deloitte, México. Arturo, pues un último comentario con respecto a este tema de el advenimiento de los vehículos eléctricos. Ya nos dabas algunos datos y yo coincido contigo que quizás en los próximos 10 años no haya una transformación fundamental en cuanto a los vehículos, en cuanto a la composición del mercado de vehículos de combustión interna versus vehículos eléctricos o incluso híbridos. Sin lugar a dudas, Rodrigo, el mercado de combustibles va a prevalecer y por ello los inversionistas en México han apostado por la infraestructura, desde el costo de la refinación, su transportación, el almacenamiento y la generación de nuevas estaciones de gasolinera, porque también hay que recordar que las estaciones de gasolinera se van a transformar en temas de retailing, donde si hacemos una analogía como el cine, donde la dulcería es el 60% sí, y el 40% son los boletos, en el caso de las gasolineras el tema de retail va a crecer en forma significativa y va a ser un nuevo negocio con muchos gadgets y con muchas maneras de acceder al consumidor para diferentes necesidades. Lo que sí creemos es que quienes tienen un reto muy importante son ciertas compañías químicas y fabricantes de lubricantes, porque con el coche eléctrico cada día se van a consumir menos anticongelantes, menos aditivos, menos lubricantes y menos catalizadores. Entonces estas compañías tendrán que ser lo suficientemente creativas para generar otro tipo de ingresos e invertir en tecnología como lo está haciendo Bardal en el tema de plásticos para homologar la caída en el mediano plazo de algunos de sus productos en las ventas. Y también, por otra parte, sí creemos que México requiere que las autoridades y la iniciativa privada lleve a cabo un estudio completo de los efectos para que las ciudades del futuro también adopten tecnologías y estilos de vida e infraestructura para que el coche eléctrico y la sustentabilidad de este país mejore. Sin duda, un tema importantísimo el que señalas y bueno, pues lo iremos viendo esta evolución. Arturo, como siempre, muchas gracias. Gracias, buen día para todos. Buen día, y escuchamos a Arturo García Bello, socio líder de la industria de energía y recursos naturales en Deloitte.